Gloria, 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 gloria. Le decimos al Señor que esta mañana yo le invito a que tome asiento, pueda tomar asiento y tenemos hoy una gran cena. Y también la prédica es una gran cena. Y hoy también tenemos una gran cena, la Santa Cena del Señor. Amén. Entonces yo les invito a que puedan estar aquí atentos. Vamos a inmediatamente seguimos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Y dice la palabra: porque yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Diga gloria a Dios conmigo. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por ustedes he partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor te anuncia su venida hasta que Él venga. Diga gloria a Dios conmigo. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Wow. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre ustedes y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Amén. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando te reúnas a comer, esperen unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que cuando se reúnan, no se reúnan para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Bien, gloria al Señor. Y dice la palabra que la noche que el Señor Jesús fue llevado a la cruz, que murió, dice que compartió el pan de manera simbólica y lo presentó diciendo que era su cuerpo. Y que cada vez que hiciéramos eso, lo hiciéramos en su nombre, siempre anunciando la venida del Señor, porque es que la venida del Señor siempre está presente. Invitamos por acá a Javier para que te hagas parte de la cena del Señor.
Entonces dice la palabra que esto no lo comamos injustamente. ¿Qué quiere decir injustamente? Quiere decir que no lo comas por hambre, por saciar un deseo, sino que cuando tú lo hagas para el Señor debes de hacer un autoanálisis. Y el autoanálisis que debes de hacer es qué condiciones o qué te impiden a ti para que puedas ser tenido como digno para tomar la cena del Señor. Entonces, hagamos una oración para hacernos un autoanálisis brevemente de nuestra condición. Si usted ha pecado, si usted está en situaciones que usted cree que no es digno de tomar la cena del Señor, usted lo puede hacer porque el Señor, mire, el Señor no es como el hombre ni como el ser humano. El ser humano comete un pecado, un error hoy y pasan 20, 30 años y el hombre le sigue señalando de su pecado. Después de 30 años y no le da oportunidad, ni aún en las iglesias dicen, no, ese tipo hizo esto, esto y aquello. El perdón de ellos está por encima del perdón del Señor. Pero si tú le dices al Señor, perdóname, antes de que salga la palabra, el pensamiento de tu boca, ya Dios te ha perdonado. Dice la palabra, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de nuestra maldad. Entonces, hagamos un análisis rápidamente. Señor, te damos gracias en esta mañana, en el nombre glorioso tuyo, Señor Jesucristo. Rogamos que en esta mañana nos limpies de todo pecado, de toda, Señor, actividad, de toda situación en la que no te haya agradado, de toda situación en la que no hemos, Señor, cumplido con el menester de tu palabra. Así que rogamos en esta mañana gloriosa que nos perdones y nos limpies de todo pecado, cualquiera que haya sido. Señor, asimismo, toda carga pesada, llévate. Señor, y dice tu palabra que al recibir, luego de este examen, tu cena, hasta somos sanos de cualquier enfermedad. Somos perdonados, somos sanados, porque dice tu palabra, bendice alma mía Jehová, Él es quien te sana de toda tu dolencia y te saca del hoyo tu vida. Así que Él está aquí en esta mañana para sacar tu vida del hueco, del hoyo, y para sanarte de todas tus enfermedades. Así que, hermanos, podemos tomar el pan, comamos en el nombre del Señor. Asimismo, tomemos la copa que representa la sangre del Señor. Gloria a Dios. Le damos la gloria al Señor, ¿verdad? Gracias, Señor, por tu palabra. Amén. Bueno, mis amados, y seguimos con la actividad en esta mañana. Parábola de la gran cena. Bien, y es que se trata de un gran banquete que fue preparado por cierto hombre hace muchísimos años, en una parábola contada por el Señor Jesucristo. Y bueno, recordemos en prédicas pasadas que el Señor se encontraba en la casa de
gobernante fariseo. Esta casa de este gobernante fariseo, acá cuando el Señor estaba dentro de visita, dentro de la casa de ese gobernante fariseo, el Señor dio 4 enseñanzas. Y esta es la 4ª enseñanza dentro de esa visita que el Señor le hizo a ese gobernante fariseo. Recordemos el hombre hidrópico que estuvo allí también en esa reunión. Y ahora pues, aquí concurrieron todos ellos. Aquí ya no estaba el hombre hidrópico, sino que estaban reunidos los importantes doctores fariseos. ¿Sí? Y lo podemos encontrar allá el pasaje en Lucas, capítulo 14. Váyase a Lucas. Cuando ya usted lo tenga, diga ya. Lucas capítulo 14, versículo 13 en adelante. Y bueno, esta es una de las 4ª enseñanzas de la que el Señor empezó a hablar aquí dentro de la casa de este señor fariseo. Una de las cosas más importantes que se puede, he titulado este sermón, fiesta o exclusión eterna. Lucas 14, del 14 al 24 encontramos la enseñanza, pero en el versículo 13, llama la atención porque es donde es lo que lleva al Señor allá a investigar y a contar esta parábola. Y dice el 14:13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, a los mancos, los cojos y los ciegos. Sabemos que las enseñanzas pasadas, el Señor estaba sentado a la mesa con ese gobernante fariseo, ¿verdad? Y aquí es donde él sacó varias de esas enseñanzas. Esta es la 4ª. En el verso 14 vemos que Jesús le dice al fariseo. Entonces, leamos por favor. 14:14 dice: y serás bienaventurado porque ellos no te pueden recompensar, pero será recompensado en la resurrección de los justos. Oyendo esto, uno de los que estaban sentados con él a la mesa le dijo: bienaventurado el que come pan en el reino de Dios. Entonces Jesús le dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que todo ya está preparado. Y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. El otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y el otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Diga gloria al Señor. Y dijo el siervo: Señor, ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar.
para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de ellos que fueron convidados gustarán mi cena. Santo Dios. Gloria al Señor. Hasta allí tenemos entonces la parte de la escritura. Aquí empezamos entonces con un hombre en el versículo 14. En el versículo 15 pensó que tenía un lugar en la mesa del Señor o con el reino del Señor. ¿Y por qué él pensó de esta manera? Porque él le dijo, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bien, aquí lo primero que tenemos que decir es que es una parábola. Una parábola es una figura literaria la cual utiliza Jesús para llevar a cabo, ilustrar de manera muy concreta una verdad. Y el Señor utilizó aquí esta parábola. Y dentro de esta parábola, el Señor empieza a narrar de un hombre que hizo un gran banquete. Y dentro de ese gran banquete hizo unas invitaciones. Allá en el pueblo judío primero se hacían las invitaciones. Era la primera invitación, luego venía la segunda invitación, que era anunciando que ya todos los preparativos y la cena estaban listas y que en X fecha ya debía de concurrir. Bien, este hombre fue y anunció a los convidados y luego de eso ya había enviado su segunda comunicación diciéndole: todo está listo, los espero en X fecha, para que celebren conmigo este banquete, la cual es una fiesta en la que yo he hecho para ustedes, para que ustedes participen de ella. Bien, lo primero entonces que tenemos que decir para que usted, me voy a adelantar un poco para que usted vaya entrando en materia y se vaya ubicando. El primero le dijo: yo compré una hacienda y te ruego por favor que me excuses porque no voy a poder asistir a ella porque tengo que ir y ver la hacienda. Pero primero dijo: yo compré una hacienda, debo de ir a mirar la hacienda. El segundo igualmente responde y dice: compré una yunta de bueyes y tengo que ir a mirar, a probar esa yunta de bueyes. Y el tercero, por supuesto, que estando casado, le dijo que por esa situación de estar recién casado, estando en su luna de miel, no podía asistir a la reunión social, al gran banquete. Todos se excusaron de una manera rotunda. Bueno, lo primero para que usted se vaya ubicando es que el señor de la casa que invita a la gran cena representa a Dios. Punto uno. El dueño de la gran cena representa a Dios. ¿Sí? La cena es el reino de Dios, que es el banquete ofrecido a los invitados. El siervo que usted ve allí, que es el que va y lleva la invitación, el siervo es el Señor Jesucristo. Diga gloria a Dios conmigo.
Entonces tenemos la invitación de Dios Padre a través de su Hijo, el siervo Jesucristo, para que disfruten de una gran cena. La gran cena es el reino de Dios, para que disfruten del reino de Dios. Y hubieron unos convidados, estos convidados, y aquí hay que decirlo, los primeros convidados fue el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue el primer convidado. Pero antes de eso, todos empezaron a excusarse. ¿Sí? No puedo, tengo trabajo, me acabo de casar. La conclusión es que dieron a entender que ellos tenían otras prioridades antes que ir a ese gran banquete o a esa fiesta. Fue fácil excusarse con aquel hombre. ¿Sí? Fue muy fácil. Las personas que inicialmente fueron invitadas no pudieron ir y esto causó mucho enojo a aquel hombre dueño de ese gran banquete. Y a últimas resolvió que su fiesta de ninguna manera podía parar y se tenía que llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo él? Bueno, como yo te extendí la invitación a ti, voy a cambiar la invitación. Y eso fue lo que hizo el dueño de la fiesta, cambió la invitación. Y entonces ahora la invitación la dirige a los enfermos, paralíticos, ciegos, necesitados, desechados de la ciudad. Hoy, todos aquellos que han sido despreciados por la sociedad. Y es que esa es la invitación que el Señor le hace aquí a todos ellos, porque primero le digo, bueno, voy a cambiar la invitación y la invitación ahora tú vas a ir a la ciudad y vas a traerme a todas estas personas. Debes salir, le dijo al siervo, debes de salir por las calles de la ciudad, trae a los pobres, trae a los enfermos. Ahora bien, dejemos a los principados invitados porque ya ellos estaban muy ocupados y con otras prioridades. De regreso, el siervo le dice, bueno, Señor, se hizo como tú mandaste, pero todavía aún hay sillas, hay puestos, hay más lugar. Bien, en el verso 23, él le dice esto, ve por los caminos vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque ninguno de los hombres que fue convidado gustará mi cena. Bien, aquí entonces podemos ver una expresión que él dice, y al parecer en el entendido literal, cuando dice fórzalos a entrar, pareciera como si da a entender tráelos a la fuerza. Pero es que este no era una fiesta o una invitación a la fuerza, era una invitación voluntaria a un banquete. Cuando le dice fórzalo a entrar, no significaba que utilizara la fuerza, sino que lo tratara de convencer, que utilizara todos los recursos habidos y por haber para que esa persona pudiese ir a encontrar en ese banquete una comida especial. Y por eso es que el Señor le dice, fórzalos a entrar. Trata, agota todos los mecanismos para que esta persona vaya.
se le ordenó a este siervo que saliera de la ciudad y entrara por los collados, por las afueras. Bueno, lo que acabo de decir lo dice la traducción Reina Valera, que utilizó ese término porque en una noche ir a las afueras, nótese esto, una invitación a personas en mal estado, de seguro que ellos dirían, ¿por qué debería de ir ahí? Lo más seguro es que me encuentra algo tenebroso, o me van a matar, o algo me van a hacer, me van a desaparecer. Entonces, mejor que invite a su clase o a su alta sociedad, de pronto dirían esto, debe entonces concluirse de que era con la finalidad y entre esas las de hacerle daño. De pronto quizás pensaron así. Entonces el término fuérzales se trata de convencerles amablemente que hay una gran fiesta, un gran banquete, donde hay regalos y nada malo les iba a suceder. Y aunque estarían fuera de la ciudad, ellos no lo conocen a él. Hazle saber que esto es legítimo, o sea, el dueño de la fiesta tratando de convencer incluso a los que estaban por fuera. Bien, las segundas personas que aparecen aquí, los primeros, según el pueblo de Israel, recuérdese que para ellos los pecadores eran las personas que estaban bajo maldición de Dios, que tenían una enfermedad y que tenían toda clase de cosas. Este es el primer grupo, los que se encuentran en la ciudad. Y los que se encuentran fuera de los collados, fuera en los montes y por allá, bien, estos son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los gentiles estos representan a los gentiles o representan a todas las personas que no pertenecen a la raza judía. Los primeros convidados representan al pueblo de Israel. El pueblo de Israel rechaza y por ende rechazan la salvación del Señor, y cuando rechazan la salvación del Señor, esa salvación se traslada para otras personas las cuales no fueron convidadas, y luego también se traslada para los gentiles. Gloria a Dios al Señor. Esta es la interpretación con respecto de eso, pero hay algo aquí interesante. Cuando el Señor vino predicando, allá en Mateo 4:17, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y el Señor entonces le dijo a este pueblo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero bien, ¿qué hizo el pueblo de Israel? ¿Qué hizo los primeros convidados? Bueno, estos primeros convidados hizo lo que dice en Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 11, que a los suyos vino y a los suyos no le recibieron. Primero, en Mateo 4:17, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y allá en Juan, en 1:11, dice la palabra que a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Entonces aquí vemos la coherencia de la porción de la palabra. Diga gloria a Dios conmigo. La primera invitación que el Señor le hizo al pueblo de Israel no fue desde ese momento de la construcción del segundo templo, no, sino desde mucho antes, cuando fue anunciado por los profetas. El primer llamado lo hicieron los profetas.
y los profetas le decían al pueblo de Israel: Dios tiene algo grande con ustedes, y han sido invitados para una gran celebración. Cuando llegue el momento, los profetas también anunciaron la futura venida del Mesías, y que el Mesías iba a venir entonces a ese gran banquete para que asistieran. Y el Señor Jesucristo, cuando vino, así como lo dice ya en la carta Filipenses, en el capítulo 2, dice que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y estando en esa condición, dice que se hizo más bajo que el hombre para traer su palabra a todos nosotros. Y él le dijo: Padre, iré y predicaré a mis hermanos. Así que quiero decirle una gran verdad hoy. ¿Usted conoce el Evangelio? No es por aquel hermano que algún día le predicó, no es porque el pastor Jorge le predicó, no es porque aquel le dijo, no. Usted conoce el camino de la salvación porque el mismo Jesucristo fue quien vino de allá del Padre, de la gloriosa bienestar del Padre, y le vino a traer la verdad a usted para que usted fuese salvo. Sin embargo, muchas veces nosotros actuamos como el pueblo de Israel, como los primeros convidados. Los primeros convidados tenían un montón de excusas, pero fíjese usted las excusas que son de chiste, son de risa. Y usted me dirá por qué. Bueno, ¿quién compra un terreno, una hacienda, sin antes ir, mirarla, conocerla, y si le gusta, la compra o no la compra? ¿Quién la compra a ojos cerrados? Cuénteme. Nadie. Y ellos hizo una compra a ojos cerrados, porque le dijo: déjame que vaya y vea la hacienda que he comprado. Igualmente el otro también respondió y dijo: mira, yo he comprado una yunta de bueyes y voy a ir a probarlo. ¿Y por qué tú no probaste esas yuntas antes de comprar esos bueyes? ¿Y qué le impedía a este hombre recién casado en luna de miel llevar a su princesa, esposa, que acababa de contraer nupcias con ella, a llevarla a una reunión social tan interesante y tan importante para que participara de una gran cena? No tenía impedimento. Incluso era una reunión social que a él le iba a convenir más en su vida como pareja. Sin embargo, miren la respuesta que estos le dieron al dueño de la gran cena. Así son las personas con las respuestas que dan cuando usted le predica a Dios y cuando usted le presenta a Cristo como Salvador. Y no solamente eso, hay cristianos que están en crisis, porque no es cristianos en crisis, y usted les dice la verdad, usted les dice los pasos que hay que hacer, usted les dice qué es lo que debe de caminar, cómo hay que hacer, y este cristiano también hace y dice: no. Porque es que piensan que es la palabra del pensamiento de la persona y no que sea la palabra del Señor. Entonces, aquí hay dos cosas. Uno, una palabra para el mundo. La palabra para el mundo es que el Señor les dijo a todos: arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos rechazaron.
Dice Juan, dice, y a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Igualmente el cristiano está en la misma condición. Hay cristianos que usted les dice la manera como debe de actuar en X situación y la persona sigue en esa situación. Y pasan dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor de la misma situación. Y no salen de esa situación. Es decir, no salen del círculo. Y quiero decirte en esta mañana que el proceso lo abordas o lo abordas. Si no cumples el ciclo dentro del proceso, el proceso es como un círculo que va caminando y tú vas caminando con el círculo dentro del proceso. Pero si tú te quedas por obvias razones, porque encontraste aquí obstáculos, encontraste vallados, encontraste cercas, encontraste situaciones que no te dejaron avanzar y te quedas allí, el círculo no va a poder avanzar hasta cerrarse y completarse y quedaste allí. Quiere decir que de pronto dures, no sé, una semana, un mes, un año, años en esa situación y no vas a cumplir el círculo del proceso de Dios. Yo conozco personas que tienen 40, 50 años de haber recibido a Cristo y están en peores condiciones que cuando recibieron al Señor. Viven en ruinas, nunca han tenido un trabajo, siempre viven en la pobreza, siempre están en situaciones difíciles, en desgracias. Y bueno, eso muestra es el cumplimiento del proceso. Es otra manera también cuando tú resistes la invitación al banquete de Dios. La mejor palabra que puedo darte en esta mañana es, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas te ayudan a bien. El Señor quiere que entiendas que todas las cosas que te están sucediendo son para bien, no son para mal. Y mientras no entiendas el propósito por el cual han venido las situaciones que estás atravesando, que estás viviendo, que lo asimiles y te coloques solo en las manos del Señor para que te ayude a atravesar el camino, no vas a tener la aprobación y estás detenida allí y no cierras el círculo. Y ese proceso para ti va a demorar muchísimo más. No sabemos qué tiempo, hasta que puedas hacer una reflexión y decir, bueno, finalmente entendí. Gloria a Dios, diga gloria a Dios conmigo. Esas fueron excusas muy graciosas de estos hombres que pero más allá de todo, Mateo 22:14 dice, a esto le agrego que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Santo, gloria a Dios. ¿Y por qué muchos son llamados y pocos los escogidos? Aún en las iglesias hay muchos que han sido llamados, pero no son escogidos. Y esto lo vemos cuando allá le dicen al Señor, 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 si en tu nombre
echamos fuera demonios, yo hablé lengua, yo le serví a la hermana Caridad, yo le di esto a la hermana Caridad, yo le llené el estómago a mucha gente y el Señor dirá, apártate de mí, nunca te conocí. Y es que muchos son llamados y pocos escogidos. A veces creemos que tenemos un lugar con el Señor cuando realmente no es cierto. Así fue el hombre que le dijo al Señor, ¿no?, en este mismo estudio de esta parábola, en el versículo 15, donde dice, bienaventurado a aquel que come pan en el reino de Dios. Él se daba ya por invitado dentro del reino de Dios y resulta que no era así. Bien, entonces el segundo grupo era para las personas que estaban dentro de la ciudad, ¿verdad? Los pobres, los mancos, los ciegos. Recordemos el pasaje del ciego en el Evangelio de Juan, en el capítulo 9, en el versículo 12. Y es algo tan, porque es que este era un hombre que la sociedad le había olvidado y lo tenía de manera insignificante y aún ni siquiera creía, ni tenía compasión de él. ¿Y por qué le expulsaron? Le expulsaron por reconocer al Mesías, mientras los mismos judíos que estaban sentados a la mesa, fariseos, ese día, en esa gran cena con el Señor, en la casa de ese gobernante fariseo, eran los mismos que interrogaban al ciego y le maldijeron y le dijeron que tú naciste en pecado y que ese Jesús también nació pecador y que tiene demonio. Y él le dijo, bueno, un momentico, yo no sé ni conozco de dónde ha venido, ni sé quién es. Lo único que sé es que Él me tocó y recibí la vista. Diga gloria al Señor. El Señor está para sanarnos en esta mañana. Mientras yo alababa al Señor, yo recibía una palabra y era que muchas veces le hemos dicho al Señor, siempre te oro por lo mismo, siempre estoy en esta situación y siempre me voy en la misma situación. Ayúdame a salir de esto. Y eso me lo colocaba el Señor y el Señor me decía que hoy hay respuesta. Amén. Hoy hay una respuesta para tu vida. Bendito sea el Señor. No sé cuál sea la respuesta que el Señor tiene para tu vida, pero hoy te digo de parte del Señor que hoy hay una respuesta. El Señor me dice que las cosas hoy cambiarán para ti. Muchas cosas van a cambiar y empiezan a nacer. Eso lo recibí mientras alababa al Señor en esta mañana. La salvación también ha sido, los gentiles. Recordemos a Cornelio. ¿Quién era Cornelio? Allá en Hechos capítulo 10, Cornelio era el centurión, un centurión de una compañía italiana. Y recordemos que Pedro recibió una visión primero de unas canastas que descendían, donde le decía Pedro, come y mata, y le decía Pedro, no puedo, Señor, poner en mi cosa nada inmundo. Y por último la canasta subió y bajó 3 veces. Por último le dijo, no le llames inmundo a lo que Dios santificó. Y he aquí entonces en una visión, y aquel también tuvo un sueño, y Pedro también tuvo un sueño,
donde una visión donde el Señor le llevaba a donde este Cornelio, y Cornelio era un centurión de la compañía italiana, lo vemos allá en el libro de los Hechos, capítulo 10, y era gentil, y el Señor extendió la salvación hacia Cornelio, y dice que también inmediatamente le recibieron. Dice que apenas Pedro empezó su sermón, dice que todos fueron bautizados con el Espíritu Santo. Aleluya. Fueron hasta bautizados con el Espíritu Santo. Y después vemos nosotros, ¿sí? Vemos nosotros que allá en el capítulo 11, el capítulo siguiente, a Pedro lo confrontaron, y lo confrontaron los mismos apóstoles porque había llevado la palabra a los gentiles, porque ellos pensaban que eran los únicos que se acreditaban la salvación exclusiva para ellos. Era lo que pasaba acá en este pasaje. Ellos no entendieron la parábola del Señor cuando el Señor les dijo que una gran cena, y en esa gran cena ellos fueron invitados, pero ellos rechazaron al pueblo de Israel, y por lo tanto se extendió a aquellos que estaban fuera de la ciudad, en los vallados, en los montes, y es aquí donde este gentil Cornelio recibe la salvación, él, su familia y todos aquellos los que estaban bajo la autoridad de él. Podemos decir la salvación es para todos, dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación está allí. Dice el Señor: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Todo aquel que quiera seguir a Jesús puede hacerlo. Todo lo puede hacer él. Hay algo interesante, y lo que a mí me llama la atención de esto es que Dios tiene más disposición de salvar a los pecadores, oiga bien, que los pecadores de ser salvos. Wow. Dios tiene más disposición de salvar a los pecadores que los pecadores de ser salvos. Hay una necesidad y un hambre de Dios por salvar a la humanidad. Porque no vino Dios a este mundo para que el mundo fuese condenado, sino para que fuese salvo por él. Entonces hay una necesidad grande en Dios de que usted sea salvo. Dios no condena a nadie, la misma persona se condena. La misma persona se condena. Bien, los que gozan con Jesús son los que aceptan su palabra y le creen. Estos que estaban fuera en la ciudad y los que estaban fuera de la ciudad fueron los que asistieron a la fiesta, al banquete, recibieron a Jesús y por ende están en el reino de Dios. Esos son los que entran y tienen una gran cena con el Señor. Una gran celebración en la casa de Dios. Esa es. Bueno, y aquellos, ¿qué pasó con aquellos que ignoraron la invitación, colocaron excusas al banquete? Bueno, ellos eligieron su propio castigo. El castigo eterno. Se perdieron, y ojo, el dueño de la fiesta perdona, el dueño de la fiesta respeta la decisión de aquellos que tomaron la decisión de no asistir a la fiesta.
y respeta esa decisión o esa elección de manera permanente. De manera permanente. ¿Y por qué de manera permanente? Porque una vez que la persona se fue sin Cristo, ya no hay marcha atrás. Y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, el dueño de la fiesta respetó de manera permanente la decisión que estos hombres tomaron en no asistir a la fiesta. Y por eso dijo: ve y tráeme a los otros, porque estos no gozarán de mi cena jamás. Aquí no entrarán a... Respetó la decisión de ellos y de manera permanente. Si usted decide salvar, recibir la cena, asistir al banquete, decide recibir a Dios a través de Jesucristo, y el reino de Dios vendrá a su vida. Gloria al Señor. La inclusión de los gentiles, es decir, de nosotros que no pertenecemos a la raza judía, al pueblo a la que la salvación fue convocada. Podemos mirar parte de ello en Oseas 2:23. Oseas 2:23, vemos el cumplimiento allá en Oseas 2:23 del cumplimiento de esto. En segunda de Pedro 2:23 también tenemos esto. En segunda de Pedro 3:9, que dice que Dios quiere que todos los hombres procedan al arrepentimiento y que ninguno de ellos se pierda. ¿Sí? Dios quiere que todos procedan al arrepentimiento, ninguno se pierda. Y dice también Romanos 3:10, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué? Será salvo. Bien. Debemos aceptar la invitación de Jesús cuando Él hace para que tengamos parte en la salvación eterna, en esa gran cena celestial. Los que rechazan se quedan afuera. Quienes la aceptan, tenemos la salvación. Quienes obedecen, aceptan y obedecen a Jesús, a su llamado, allí estaremos en esa mesa festejando, celebrando. Pero si rechazamos esa oportunidad, no tenemos parte con Jesús y no gustaremos de esa gran cena. Entonces, gloria a Dios. Algunos dirán, hay algunos que aseguran que no tendremos conciencia, como si el hombre fuera una máquina, ¿no? Hay algo que se llama: el hombre está constituido por cuerpo, esto que usted tiene, el alma, su pensamiento, su raciocinio, sus emociones, lo que usted siente, lo que usted decide, las decisiones